éxito en la práctica de esta investigación. De los consejos educativos, de los 9 que se tiene, 3 participaron en las prácticas del cantus. También de las personas sabias que saben tocar los instrumentos, los cantus, los músicos, de los 3 participaron 2 personas. De los 28 estudiantes, los 28 estudiantes participaron. Un director participó. De los 12 maestros, 6 maestros participaron en las prácticas con las comisiones que se ha dado en las reuniones. También tenemos los que no han participado. También en los resultados se han desarrollado las habilidades de lectura de partituras mediante psicos y mediante diálogo entre pares de arca y ira. También en el proceso se han desarrollado las técnicas adecuadas de embocadura y respiración, las cuales han facilitado el buen manejo y la buena utilización de los tubos y el aire para buena ejecución de los sonidos. También se ha fortalecido los valores de identidad cultural, desde la conversación, desde la armonización e entresicos con los instrumentos de percusión. De la misma manera, los sicos normales y con las paralelas de cuarta que se han armonizado. Desde ahí se han ido fortaleciendo los valores. De la misma manera, la identidad cultural, desde el soplo, los sonidos, esa estética de identidad cultural desde sus vivencias. En esta parte de discusión de resultados del artículo académico de investigación decolonial tenemos lo siguiente, de acuerdo a las puntualizaciones de los objetivos. Ya primero, en el fortalecimiento y la práctica de los instrumentos musicales de la danza cantus, de acuerdo a los resultados, cuadros que se han mostrado anteriormente, tenemos la práctica de los instrumentos musicales en la Unión Educativa Iscani II con sus estudiantes, ya con el involucramiento de diferentes actores educativos. Tal como menciona Luna de 2009, la importancia que tiene el psico y la música en la cosmovisión, ¿no? Apoyando a este proyecto. También se tienen donde los papás mencionan que aprender música autóctona era un retroceso, como indica Balandier de 1973, la colonización afectó en la sociedad. A partir de toda esta problemática se han desarrollado la práctica de esos instrumentos musicales de la danza cantus, fortaleciendo a la Unión Educativa Iscani II y a toda la juventud para fortalecer el principio de identidad cultural. 2. Tenemos promover la participación comunitaria. Esta parte de participación comunitaria, de acuerdo a los cuadros demostrados, tenemos los resultados, el involucramiento de los actores educativos en la educación. Tal como menciona el Consejo Educativo de Naciones Quechuas, ya en 2007 mencionan que los pueblos indígenas han desarrollado una riqueza de conocimiento que debe ser transmitido a otras generaciones por medio de la educación, indicando que todos los conocimientos de los pueblos, de las comunidades, son como una riqueza que deben ser incorporados en la educación para transmitir a otras generaciones. También nos indica contradictoriamente a esta situación Garcés, indicando que el pensamiento y el conocimiento de nuestras comunidades no tienen validez universal, ¿no? También el don Martín Huacatiti Quillerse, comunario, menciona que la educación hasta el momento no se ha tomado los conocimientos que tiene cada comunidad. Entonces, a partir de todo eso, se ha fortalecido la participación comunitaria y el involucramiento de la mayoría de los actores educativos en esta investigación decolonial o artículo académico. En el punto 3, en el desarrollo de habilidades de lectura para la ejecución de los instrumentos musicales de la danza cantus, tenemos los resultados. Ya de acuerdo al cuadro demostrado, la lectura de partituras al inicio de cada tema, que es muy importante. Entonces, a eso también avala Sloboda, que menciona que la notación musical es muy importante para la práctica de los instrumentos musicales, ¿no? Los estudiantes, al momento de practicar los psicos, los instrumentos de percusión, han visto la importancia que tiene la lectura de partitura de los diferentes temas que se han practicado a cada inicio. También, contradictoriamente, tenemos a todo esto a don Víctor,
peruana que menciona que la lectura de partitura confunde para tocar los sicos. Pues también tenemos en las reglas del contrapunto del Tratado Óptimo Introductorio en Contrapunto de Juanes de Grocheo Dracli de 2001, que indica en la música barroca no es permitido las quintas y paralelas. Ya en la música, en la interpretación de los cantus, se ha verificado más el movimiento de cuartas, quintas y octavas. Entonces esto en los sicos, ya por eso se maneja, o ellos denominan como altos sicos o bajos sicos. Ya entonces ahí están también subdivididos alto maltas o bajo maltas, ¿no? Entonces también alto sulis, bajo sulis. Cada uno de ellos cumplen de acuerdo a las paralelas de cuarta, quinta y octavas. Entonces, pero también tenemos los instrumentos musicales de la danza cantus se interpretan en quintas y octavas paralelas. Entonces, todas estas reglas del contrapunto van pues contradictoriamente a esta música en la interpretación, ya que en los momentos de práctica los estudiantes interpretaban con gran emoción. Ellos no decían que está mal el sonido o está en cuarta o quinta paralelas, no es mal, a lo contrario, ellos transmitían sus emociones con... En la parte final de conclusiones y recomendaciones tenemos fomentar la práctica de los instrumentos musicales de la danza cantus, ya que estas transmiten la identidad cultural, transmiten los caminares, transmiten los conocimientos de la población, de las personas mayores, no más aún que hay una preocupación grande sobre la pérdida paulatina de estos instrumentos musicales o la práctica de los instrumentos musicales por factores negativos o por mala utilización de las redes sociales o por normativas que anteriormente han generado pensamientos desarraigados en los estudiantes. En conclusión, tenemos la participación comunitaria en las prácticas, ya que estas han generado mayor prevalencia a este artículo académico, han dado más conocimientos y han enriquecido con sus pensamientos para dar más práctica con los estudiantes. También se han desarrollado habilidades de lectura de partituras antes de ensamble o armonización de temas o interpretar con el sico, ¿no? Que es muy importante leer una partitura antes de que sea ejecutado o practicado los instrumentos musicales. No así como otras músicas europeas, la partitura acompaña en todo el proceso, ¿no? Aquí es muy diferente. En conclusión, el desarrollo de técnicas de respiración e invocatura con los sicos, que es muy importante para no tener cansancio en el proceso de práctica y para no soplar inadecuadamente o perjudicar el sonido agradable que se tiene que dar en la música. También tenemos, en conclusión, fortalecer los valores de la identidad cultural. A partir de las prácticas se han fortalecido los valores de la identidad cultural a través de la conversación del diálogo entre arca y ira, y a partir de estos con sulis, con maltas y con las zancas, las cuales con paralelas cuarta, quintas y octavas, entonces las cuales deben ser identificados mediante identidad cultural, mediante la práctica de los instrumentos musicales de los cantos. Como recomendación, se tiene que las futuras generaciones y la generación actual practique los instrumentos musicales de las danza cantos sin perder en la identidad cultural, la forma de soplar, sin perder la aptitud y la emoción que debe tener cada uno de sus sonidos al momento de practicar. También la participación comunitaria en las prácticas son muy importantes, que en los siguientes proyectos deben ser tomadas en cuenta a todos los actores educativos, y que la lectura de partituras sean fortalecidos al inicio en la mayoría de los instrumentos musicales autóctonos originarios de cada pueblo indígena originario. Desarrollar las técnicas de respiración que son fundamentales para no cansar y no perjudicar al sonido. También, finalmente, en recomendación tenemos fortalecer los valores y la identidad cultural de acuerdo al modelo educativo sociocomunitario productivo y cumplir con todos los principios
que manda la ley 70 Abilino Siñani Elizardo Pérez.